El mundo enfrenta una crisis ambiental que está cambiando de manera irreversible la temperatura de nuestro planeta. Cubrir las demandas de la sociedad actualmente requiere de una gran cantidad de bienes y servicios, como automóviles, lanchas, ropa, comida y un sinfín de artículos de uso diario. Para producirlos, las fábricas utilizan combustibles que arrojan gran cantidad de gases nocivos, como el dióxido de carbono, CO2. El problema es que estos gases se concentran, produciendo cambio climático. Inundaciones, sequías, huracanes, incendios, entre muchas otras alteraciones, obligan a las diferentes poblaciones a dejar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida. La idea de compensar nuestras emisiones de carbono es un concepto que cada vez cobra más fuerza. De allí han surgido los llamados bonos de carbono, un término que muchos hemos escuchado pero que realmente no conocemos. Este mecanismo, creado en 1997 en el Protocolo de Kioto, busca que las industrias y estados reduzcan o eliminen sus emisiones de carbono sin afectar sus actividades productivas. Esto se logra con el financiamiento de proyectos medioambientales para el desarrollo de energías renovables, la reforestación o incluso el cuidado de bosques que fijen el carbono. Pero ¿cómo funciona realmente el proceso? Bueno, el primer paso es calcular los gases emitidos. Esto se logra gracias a los mercados regulados de carbono, aunque también existe un mercado paralelo conocido como mercado voluntario de reducción de emisiones. El punto central acá es el de conectar una idea de desarrollo sustentable con el financiamiento que pueden proveer las compañías o los países interesados en disminuir su huella de carbono. Nuevamente hoy llegamos con un aumento récord. Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón. La quema de combustibles fósiles sigue siendo la principal causa del efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Esta actividad que a diario levanta cientos de columnas de humo se convirtió en la señal que frustró las esperanzas de la comunidad internacional ante la disminución sustancial tras el impacto del fenómeno del Niño. Necesitamos actuar ahora. Debemos tomar medidas para disminuir la tasa de crecimiento. Usualmente, el año después del Niño tenemos una disminución sustancial en la tasa de crecimiento, que no es el caso en 2017. Todavía estamos aumentando en gas carbónico con una tasa promedio de 10 años y eso es bastante alarmante. Ahí está entonces la introducción de este tema y por supuesto para desarrollar esta temática tan interesante, tan actual, hemos invitado a especialistas que van a abordar el tema de las emisiones del dióxido de carbono desde distintas ópticas, desde distintas miradas. Gracias por venir a Silvina Fian, ingeniera agrónoma de la Bolsa de Cereales Córdoba. Muchas gracias por su tiempo y por estar. Amadeo Sabatini, compañero de la casa. Un gusto verte, Amadeo. Hola. Y Alfredo Fluri, periodista de los CSRT. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es la situación, ¿no?, de este tema en la Argentina y en Latinoamérica? Bueno, a ver, la situación que vive el mundo, ¿no? Porque en definitiva el planeta es uno solo y más allá de lo que pase en uno u otro lugar, tarde o temprano, más temprano que tarde, nos termina golpeando a todos y ya vemos los efectos. Es más, nosotros estamos soportando calores que no sé si adjudicarlos precisamente al cambio climático, pero probablemente tengan que ver con eso. Con lo cual hay que abordar el tema y da la impresión de que todas las acciones que se vienen haciendo desde el protocolo de Kioto en adelante son insuficientes, porque hay un montón de compromisos asumidos por los estados, pero que en muchos casos no son voluntarios, no son vinculantes. Quedan afuera países como del tamaño bueno, con Trump obviamente Estados Unidos, ahora está Biden, pero China, o sea, hay países que no se comprometen y que son los que más emiten. Paralelamente hay países que, como nuestro o tantos otros, que no emitimos una cantidad importante de gases y que decimos, che, pero ustedes emitieron mucho, nosotros ¿por qué no nos compensan a nosotros? Bueno, digamos que se está manejando en ese marco la situación y la solución dista de estar cerca y mientras tanto, bueno, se está complicando cada vez más el tema, ¿no? Si uno quisiese ponerlo resumidamente, lo que tiene que hacer es mirar lo que viene ocurriendo en las cumbres internacionales. En esas cumbres se alcanzan acuerdos, pero cada vez que se alcanza un acuerdo, los paneles científicos nos cuentan que con eso todavía no alcanza. Ese es el panorama. Lo real, Jimena, es que
hay una situación en la que se han empezado a hacer cosas, hay iniciativas tomadas, hay iniciativas que pueden apoyarse. De hecho, en nuestro país se ha avanzado muchísimo en temas de investigación. El caso de lo que está haciendo la Bolsa en Córdoba es muy significativo. Y uno, digamos, tiene el compromiso de no esperar a la tarea de otras. Por supuesto, Estados Unidos es el principal contaminador del mundo, debe comprometerse. China, per cápita, es el tercer contaminador del mundo, tiene que comprometerse, pero mientras tanto nosotros tenemos posibilidad de ir haciendo cosas. ¿Cuáles son los sectores más contaminantes? Y después Silvina nos va a contar bien sobre esta iniciativa que ya se ha puesto en marcha. Bueno, evidentemente los hidrocarburos están como al tope, digamos, de los contaminantes. A ver, nosotros estamos en una situación muy compleja, en una paradoja, digamos, ¿no? Porque más allá de los discursos que podamos llevar a los foros internacionales, estamos en una situación donde tenemos un yacimiento como Vaca Muerta, que encima explota hidrocarburos a través de un método que es el fracking, que es más contaminante porque usa mucha agua, con lo cual, digamos, estamos en una situación muy complicada de poder explicar respecto de nuestras acciones que propendan a mitigar el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, y paralelamente tenemos un Vaca Muerta que es lo que nos asegura los dólares que hoy no tenemos. O sea que estamos en una situación muy compleja allí, pero Argentina, digo, más allá de los hidrocarburos que los tiene, Vaca Muerta o convencionales y ahora offshore en el caso de Mar del Plata, se ha probado también la exploración en Mar del Plata, tiene enormes potencialidades para desarrollar las energías alternativas que están todavía en desarrollo muy incipiente. Pensemos, por ejemplo, en el litio, pensemos en los parques fotovoltaicos, tenemos viento en Córdoba mismo, en la Patagonia, o sea, hay muchísimo por desarrollar. Me parece que faltan también los incentivos. Ingeniero, ¿cuál es la iniciativa, que vienen desarrollando ustedes aquí en Córdoba desde la Bolsa? Bueno, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba y apoyado desde la visión de la Bolsa de Cereales de Córdoba de apoyar a un desarrollo sostenible de la agroindustria, estamos acompañando a iniciativas que van a nivel nacional, como por ejemplo integrar el Programa Argentino de Carbono Neutro, que es una iniciativa privada conformada por las 7 bolsas de cereales y de comercio del país, que busca justamente a través de este programa establecer una metodología de cálculo para el balance de carbono que pueda ser homogénea entre los distintos actores agroindustriales. Y no solo propender a una metodología de cálculo homogénea, sino que también establecer un sistema de sellos para justamente empezar a dar crédito a la sociedad de que se están haciendo acciones concretas y coherentes con estas necesidades de adaptación y mitigación para el cambio climático. ¿Sería un incentivo? Sería, en este caso es un sello que no propone un incentivo económico, pero sí que abre las puertas a incentivos económicos, porque hoy por hoy no es todavía solicitado en forma continua una certificación en cuanto a balances de carbono en los productos de la agroindustria, salvo alguno que otro muy particular o muy específico, pero es una realidad que no está muy lejos de materializarse, que nuestros compradores externos empiecen a exigirnos un sello de balance de carbono, de neutralidad de carbono, y por eso esta iniciativa de carácter privado apuntala a ese objetivo que ya podríamos decir que es a corto plazo. ¿Se puede pensar en agroproductividad o industria productividad sustentable? ¿Es compatible eso? Bueno, es que esa es la cuestión de fondo. Hay mercados a donde existen límites técnicos, legales establecidos por los propios estados. Es el caso de Europa, el caso de Nueva Zelanda, a donde los gobiernos dicen, por ejemplo, la industria cementera no puede producir más de tantas toneladas de gases contaminantes por tonelada de cemento producido. En Argentina, en Latinoamérica en general, no existen ese tipo de compromisos, pero sí ocurre que las empresas que compran nuestros productos tienen normas de limitaciones. Y entonces el problema es que en el futuro no vas a poder exportar mercadería si no sos capaz de demostrar que cumplís ciertas normas respecto a las emisiones. Eso es lo que hoy está, el esfuerzo de medición es que cada vez más productores
empiecen a conocer si están dentro de las normas o cuán lejos están. Claro, si no perderemos compradores en un futuro. Exactamente, o sea... ¿Y cuál es la decisión de Córdoba, gobierno de la Argentina, ante este futuro que está planteando Amadeo, ¿no? Es decir, claro, si no avanzamos en esa iniciativa, que es lo que planteaba recién la ingeniera, nos quedaríamos afuera. Claro, en algún momento vamos a quedar fuera del mundo, por esto de la interrelación y el comercio y las exigencias a nivel externo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, el gobierno de Córdoba ha incursionado con una iniciativa que en principio es única en el país, no había experiencia previa, que es la primera subasta de maíz. Claro, de bonos de carbono, donde en definitiva reúne a oferentes y demandantes. ¿Los oferentes quiénes son? Los que, tienen o generan... Los que han ahorrado. Claro, generan energía en base a fuentes renovables, con lo cual dejan de emitir una cantidad determinada de toneladas de CO2 a la atmósfera. O sea, emiten menos que una energía común y convencional. Eso que dejan de emitir lo negocian con empresas, por ejemplo, que tienen una alta emisión y una huella de carbono medida y necesitan reducirla porque el gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Servicios Públicos, que está haciendo la punta dentro del gobierno, les va a exigir a partir del 1 de enero en las licitaciones que tengan medida la huella de carbono y aquel que la compense, en parte o totalmente, tendrá un puntaje extra a la hora de ganar la licitación. Obviamente el puntaje originalmente no va a ser determinante, sí simbólico, pero la idea es ir en esa línea. Entonces, se juntaron oferentes y demandantes y se generó una suerte de mercado de intercambio, en este caso auspiciado por la provincia. Fue piloto, una prueba piloto, voluntaria, no hay normas todavía específicas, y se negoció por primera vez a un valor de 550 pesos la tonelada de CO2 equivalente, está en $3 y pico. 3.17. Bueno, es un valor, digamos, referencial, ¿no? En relación, porque hay distintos mercados de bonos. Los mercados regulados son los que tienen precios más altos porque se le ha impuesto a las empresas la obligación de comprar bonos. Aquí lo que se ha hecho es por primera vez hacer una experiencia voluntaria. ¿Quiénes están ahorrando y quiénes quieren compensar? Y se organizó un proceso de subasta en los cuales los oferentes se juntaban con los demandantes y el precio internacional que dio es el precio que se está pagando hoy por este tipo de bonos de carbono que específicamente son de mercados de energía. Hay distintos tipos de bonos de carbono. Lo cierto es que es la primera vez no solo en Argentina, prácticamente en el resto de Latinoamérica no existe una experiencia de subasta y por supuesto una subasta pequeñita. Fueron 8.400 toneladas lo que de carbono pero equivalente. Va sumando y va marcando de alguna manera un norte, lo que planteaba recién ingeniera, lo que me comentaba recién con estos bondos de carbono. Compartimos la palabra de Schiaretti cuando se refería sobre esta iniciativa. Córdoba cuida del medio ambiente. Una de las acciones centrales es reducir el efecto invernadero, reducir la emisión de carbono. Y ahora vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa. Ahí estaba entonces el primer mandatario provincial. Y la otra pregunta, cuando hablamos de esta productividad en el ámbito del agro o en el ámbito industrial, ¿le cuesta mucho a la empresa adaptarse a estas exigencias? ¿Es una inversión mayor la que deben colocar en su área para poder responder? Porque si viene tan lento todo este tema, toda esta adhesión, ¿por dónde le explicamos? Sí, claro. A ver, depende cada... ¿Ser sustentable es más caro para la empresa? Y seguramente sí, porque las inversiones en tecnología son más elevadas. De hecho, a ver, generar voy a poner un ejemplo muy burdo, pero generar con carbón es mucho más económico que generar con fuel oil, y generar con fuel oil es más económico que generar con, no sé, con biogás, o porque hay que hacer una inversión en la materia, o con digamos, paneles ¿no? solares. O con paneles solares, porque hay que invertir. El costo de producción de energía todavía sigue siendo favorable a las tecnologías contaminantes. En los últimos 10 años ha caído dramáticamente el costo de producir, por ejemplo, electricidad con paneles solares. El asunto es que si hubiese una política decidida de crédito, en este momento en Argentina se pueden, con créditos razonables, se puede financiar la inversión de pasarse de electricidad convencional a paneles solares. Pero alguien
tiene que tomar la decisión de hacer la inversión, aunque haya un crédito. A ver, veamos el caso de los autos. Más allá del Tito o del vehículo que se fabrica acá en Córdoba y demás. ¿Qué autos, los eléctricos que serán? Claro, son vehículos eléctricos, pero de ciudad, digamos. Un auto eléctrico de calle, qué sé yo, hay varios ya, bueno, Tesla es el más conocido, pero hay un montón de autos, incluso acá en Argentina, Renault tiene una Kangoo eléctrica y demás. Son precios prohibitivos, que ni siquiera hay infraestructura para cargar esos vehículos, porque los que hablamos de calle se enchufan lo enchufan en la casa, o sea, en un 220 y lo cargas. Ahora, estos otros vehículos no hay una infraestructura montada. EPEC tiene un cargador para este tipo de vehículos, pero entiendo que lo tiene más simbólicamente instalado ahí que... YPF también ha puesto. Claro. Y son más simbólicos porque vos tenés que tener una red. Es como si tuviese el vehículo a gas. Claro. Y es la misma situación. Pero ahora, hay una cosa importante, Jimena. Hay actividades en las que no podés producir sin contaminar. El caso de la producción agrícola. Si vos querés producir trigo, no podés producirlo sin un piso de contaminación. Entonces hay actividades en las que las industrias pueden optar por procesos menos contaminantes y hay actividades en las que necesariamente hay que comprometerse primero midiendo cuál es la huella de la actividad en las condiciones en las que se produce hoy. Por ejemplo, la siembra directa es un factor muy interesante en Argentina porque reduce la huella de carbono de la producción agrícola, pero primero tenés que saber cuánto estás contaminando para después decidir, bueno, ahora, en función de los compromisos y en función también de determinaciones empresarias, quiero dejar de contaminar, quiero contaminar menos, bueno, puedo recurrir a bonos de carbono, puedo, aunque no sea un mercado formal, puedo apoyar iniciativas. Tiene que existir el incentivo, ¿no? Claro. Para empujar esa situación. ¿Cuál es el diagnóstico que manejan ustedes y el intercambio, ¿no? Con estos referentes del ámbito agropecuario ante esta situación? ¿Hay intención, hay ganas, tratan de evitarlo y patearlo para lo más adelante posible? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Muy interesante la pregunta, Jimena, porque no solo que hay intención, hay acción. Hay varios socios de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba que están completamente alineados con estas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y que, por ejemplo, fueron parte de este grupo de oferentes que participaron en la subasta, en esta primera subasta de bonos que se hizo la semana pasada. Con lo cual, por eso digo, no es que solo hay intención, sino que hay acción. Hay varias empresas agroindustriales que se están autoabasteciendo de forma completa de la energía a partir de energías limpias y renovables. Y no solo se están autoabasteciendo, sino que están produciendo un excedente que luego es inyectado al sistema nacional, contribuyendo de esa manera a reducir la cantidad de energía de origen industrial tradicional que circula por nuestras redes, ¿no? Y eso genera una suerte de independencia también industrial, considerando los inconvenientes que tuvo el gobierno este año, ¿no? Para abastecer todo ese ámbito. Por supuesto. ¿Genera una mirada de lo resolvemos nosotros, además de la parte sustentable? Bueno, sin duda un sistema productivo no puede aceptar explicaciones de me quedé sin gas, me quedé sin energía. Claro. Los costos del no funcionamiento de una industria son altísimos y de alguna manera tiene que buscarse el funcionamiento permanente de esa industria. Y sí, en algunos casos lo resolvemos como podemos. Fíjate. Pero de todas maneras hay un buen acompañamiento, hay una buena cohesión entre el sector agroproductivo y la provincia de Córdoba. De hecho, muchas de estas acciones han venido de la mano o acompañando tanto el Ministerio de Transporte o de Servicios Públicos, perdón, y el Ministerio de Agricultura, con iniciativas para que los productores pudieran adoptar más rápidamente algunos créditos con tasas más subsidiadas. Pensaba el tema de los suelos, ¿no? Que efectivamente el ámbito agrícola trabaja con el suelo. Y si esta situación del carbono se extiende, hay mayor emisión, el impacto en la tierra, sequía, etcétera, 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 les afecta directamente. Sin duda, por eso el sector agropecuario es el primer interesado en cuidar los recursos naturales, en cuidarse, en sumarse a esta lucha por conservar y por mejorar las situaciones de producción, y esto es lo que nosotros entendemos como una producción sustentable o sostenible, ¿no?
Desde esa mirada, lo primero que tenemos que saber es, bueno, cuánto estamos emitiendo con la producción agropecuaria. Y en ese sentido, los primeros pasos que también estamos dando en la Bolsa de Cereales de Córdoba tienen que ver con la cuantificación de las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono equivalente que hemos presentado en el Congreso de Maíz, donde medimos que 1 tonelada producida de maíz en la puerta, en la tranquera del productor, genera 150 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Cifra que, si uno considera 1 tonelada de maíz, 150 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, realmente es un valor bajo en comparación con las miles de toneladas subastadas la semana pasada, ¿no? Entonces, creo que lo importante es primero saber dónde estamos parados para también estudiar cuál es el potencial de disminución y de reducción de estas emisiones. Este valor que les cuento está muy por debajo de valores de producción, por ejemplo, de países de primera línea como Canadá o de otros países productores de maíz como China. Entonces, revisar la bibliografía internacional, comparar metodologías de cálculo equivalentes entre los distintos países resulta básico para orientar los esfuerzos y para ir en línea con esta necesidad del planeta, ¿no? Y después dos o tres cuestiones. Por un lado, la cruzada de Schiaretti y sus ministros por el tema del biocombustible, sí, ¿no? Es conocido, harto conocido. En plena crisis energética, ¿no? Claro, bueno, de hecho el biodiesel sirvió ahora en parte para paliar los costos elevados de la importación, cortes. claro. O sea, se en Argentina aceptamos que se incluye en las naftas y en los gasoil más etanol, claro, y más biodiesel. De todas formas, bueno, Schiaretti quiere subir mucho más allá de lo que dice la ley y de hecho lo está haciendo. Y dentro de la ley están también los intereses, ¿no? De aquellas por supuesto. provincias petroleras. Se conjuga mucho, ¿no? Para plantear resoluciones normativas que después orientan el camino. Y tenemos un lobby, ¿no?, de provincias petroleras, patagónicas, Mendoza, en fin. Bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Y el otro aspecto ya, pero para bajarlo bien a la diaria y al domicilio, digamos. A ver, ¿es rentable poner paneles solares en una casa, en un domicilio y demás? A ver, si vos tenés un domicilio residencial, pues EPEC te autoriza hasta 5 kilovatios de potencia. A ver, instalar un equipo de 5 kilovatios son a razón de $1.500 por kilovatio, o sea... Hay que hacer una inversión. Sí, y después... En cuotas, espero. Claro, después vos decís, che, a ver, ¿cuándo lo amortizo? ¿En cuánto tiempo lo amortizo? No es rentable. Desde ese punto de vista no es rentable. ¿Por qué? Porque si bien tenés algunos incentivos fiscales de la nación, tenés créditos blandos del Banco de Córdoba para invertir, tenés exenciones del inmobiliario y demás cuestiones, la energía que vos podés inyectar eventualmente al sistema no te reditúa demasiado, con lo cual no sirve por ese lado. Sí, para un comercio un poco más grande, entre 5 y 40 kilos, ahí puede llegar a funcionar, pero me parece que es clave que desde el Estado articulen medidas determinadas, incentivos para justamente impulsar este tipo de tecnologías, digamos, que son onerosas. Hay gente que obviamente lo hace por la cuestión de conciencia ambiental, pero desde el punto de vista económico hoy no es muy rentable una inversión de esa naturaleza. O sea, la cuenta rápida es, si gasto, supongamos que pusiésemos los 5 kilovatios, si gasto $7.500, ¿cuántas facturas de luz? Claro. Se supone que los paneles tienen una vida útil de 8 años. Claro, entonces, pero la inversión inicial es alta. Es muy alta. Entonces, mientras no haya políticas de estímulo, eso, o sea, no va a ocurrir que masivamente se consigan ese tipo de reemplazo. Y la otra posibilidad, un poquito de Qatar, te llevo a Qatar. Sí, dale. Previo al comienzo de este mundial se promocionó la sustentabilidad de todo este ámbito. Tenemos un informe al respecto y después seguimos charlando, ¿les parece? A ver. El lado B del Mundial. Qatar es un desierto. Y para ser anfitriones del Mundial tuvieron que construir 8 estadios de cero. Y estas obviamente con canchas de césped. Pero el pasto no crece en el desierto. ¿Qué hicieron? Te cuento en criollo. Transportaron anualmente desde Estados Unidos 140 millones de toneladas de semillas de pasto en aviones con clima controlados. Que esto obviamente tiene emisiones de carbono muy altas. Pero después la gran pregunta, ¿cómo mantener en buenas condiciones el pasto de las 144 canchas? Porque están los 8 estadios y las 136 canchas de entrenamiento para cada selección. Cuestión, todos estos son aireados con sistemas de aire frío y regados con agua de mar desalinizada.
porque al ser un país árido no tiene un fácil acceso al agua potable. Y en este proceso de tomar agua salada del mar y convertirla en dulce, se consume mucha energía y se queman muchos combustibles fósiles. Para que te des una idea, solo en invierno, cada cancha necesita 10.000 litros de agua desalada y en verano 50.000 litros cada cancha. Encima, el proceso de la desalinización genera un desecho que se llama salmuera, que termina contaminando el agua y la vida marítima, porque es una agua de mar más salada y más tóxica. Además, se vierten en los océanos metales pesados, sustancias tóxicas como el cloro, y esto termina perjudicando o matando a la flora y a la fauna marina. Entonces, ¿se cumplió con la promesa de la FIFA de ser un mundial carbono cero o fue puro marketing y eco-washing? Bueno, ahí está la pregunta, la respuesta de ustedes. Creo que queda en evidencia. Clarísimo, ¿no? No hay cálculo que alcance para compensar semejante nivel de emisiones. Hay un mensaje que a mí me gustaría aprovechar este espacio para dejar. Es muy difícil lograr la carbono neutralidad, el balance cero. Por eso los mejores esfuerzos están puestos en ir en una reducción paulatina de esos niveles de emisiones. Habrá actividades que puedan alcanzar un balance cero, pero habrá otras que no lo logren. Y el otro mensaje que me gustaría dejar, que no se trata de una energía a base de materia viva o digamos biocombustibles versus hidrocarburos. Este país es grande, es vasto, necesita de ambas, no deberían estar compitiendo una contra otra. El sector agroindustrial en la provincia de Córdoba aporta 7 de cada 10 dólares que se exportan son del sector agroindustrial. Entonces, pensar de que solamente los dólares pueden venir a partir de lo que es la producción o la exportación de hidrocarburos es un error conceptual. Creo que estas cosas poco se conocen y desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estamos trabajando en esta línea también para comentar a la sociedad sobre otras bondades que tiene el agroindustria para todo el país, no solamente para los habitantes del interior productivo, sino para todo el país, porque es un derrame que se origina y que también va a parar a otras actividades. Recién hablamos del tema macro, ¿no? Bajamos al tema comercial, del tema hogar. ¿Qué pasa con esas prácticas personales, ¿no? De elegir, por ejemplo, el vidrio en lugar del plástico. ¿Eso impacta, eso sirve, eso no es simbólico? Bueno, sí, todo suma. A ver, yo soy de la idea particularmente de que todo suma, más allá de las pequeñas acciones, porque en definitiva se trata de irradiar conductas, ¿no? Pero bueno, evidentemente nos falta mucho. Hay una metáfora de Bill Gates, que ha escrito un libro sobre el tema, muy documentado, con mucha data, que dice, pensemos que tenemos una bañera con una canilla que está llenando esa bañera. Y la bañera está casi al límite. Reducir las emisiones de carbono sería que en vez de la canilla abierta al máximo, la vayamos cerrando de a poquito y hasta puede gotear. Ahora, si nosotros no vaciamos la bañera, ese goteo, más temprano que tarde, va a terminar rebalsando la bañera. Entonces, lo que se trata no solo de reducir en la mayor cantidad posible, en lo posible ir a la carbono neutralidad, cosa que es bastante complicado hoy, sino de lograr la captura del carbono emitido. Ese me parece que es el desafío más importante, cosa de ir vaciando la bañera a medida que vamos buscando la forma de que esa canilla no siga goteando para irla llenando, ¿no? Lo que pasa, Jimena, que hay un problema práctico que hay que poner en números. Estados Unidos, cada habitante de Estados Unidos produce 25 toneladas al año de anhídrido de carbono equivalente. Cada habitante. Cada habitante. Cada habitante de Argentina produce 4,8. ¿Sí? El promedio mundial es 4,7, 4,8. Entonces, cuando vos mirás esa realidad, es cierto que los esfuerzos individuales son significativos, que los esfuerzos por sector deben ser significativos, pero está claro que el esfuerzo no tiene que ser igual, porque Estados Unidos generó esa huella de carbono y ese hábito de producción de anhídrido carbónico sobre la base de una contaminación que nos afecta a todos. Entonces, cuando nosotros queremos que se mejore el estándar de vida de los ciudadanos en Argentina, necesitamos recurrir al gas que tenemos porque nosotros todavía no hemos producido esos niveles de contaminación.
Entonces, hay una cosa que transcurre por el lado de los esfuerzos para que la canilla esté cerrada, que evidentemente los esfuerzos individuales sirven, pero después hay un planteo que es estrictamente político, que es quién se tiene que ajustar el cinturón y si nos tenemos que ajustar el cinturón todos igual. Y si la tecnología que se produce para estas cosas nos va a ser vendida con más deuda para nosotros. Uno dice, bueno, acá tenemos un problema. Por ejemplo, ayer se anunció en Estados Unidos un hito impresionante en una forma de energía completamente limpia, que es la fusión nuclear. Se supone que es algo que va a ocurrir dentro de 50 años. Ahora, cuando esa energía esté disponible, que va a ser una energía limpia, que va a ser una energía que se funda en el hidrógeno que está en el aire como combustible, ¿nos la van a vender o va a estar disponible para el conjunto del planeta para evitar el problema de la contaminación? Hay toda una serie de cuestiones que son muy políticas que tienen que ver con que nosotros también nos toca defender el problema del progreso de las actividades. Yo no creo en la teoría del derrame, pero sí en una teoría en la que se distribuya la riqueza que produce el país, en la que, digamos, se pueda mejorar la calidad de vida de la gente sobre la base de un proceso en el cual nosotros no contribuyemos a que la bañera se llene. Eso lo hemos hecho. Argentina tiene tomado un compromiso respecto a lo que va a ocurrir en los próximos 5 años, respecto a sus emisiones, y nuestro propósito es sostener nuestra tasa de emisiones. O sea, Argentina como país ha tomado el compromiso de que la canilla de Argentina va a estar cerrada. Nosotros nos vamos a ocupar de no producir más carbono del que veníamos produciendo. Después hay un problema que es cómo vaciamos la bañera, pero por lo pronto esos compromisos en nuestro caso existen. La pregunta es qué hace China, qué hace Estados Unidos. El problema sigue siendo el mismo de fondo. Acá tenés intereses económicos, tenés intereses políticos, y mientras ese tema no se resuelva, la temperatura sigue subiendo y hay un punto de no retorno. Recién mencionaste el tema de la captura del carbono. ¿De qué se trata? ¿Esa sería una segunda instancia? Sí, bueno, hay tecnologías que todavía están en situación, en versión beta, digamos. O sea, experimental. Muy poco desarrolladas. Pero capturar carbono, empecemos, capturar carbono es parar con la quema de los árboles. O sea, la fuente básica de captura de carbono en el planeta es la fotosíntesis. Bien. Es una plantita puesta al sol capturando carbono en el cuerpo de la plantita. Esa es la forma básica. Después existen desafíos tecnológicos de formas que compensen más. Pero hoy por hoy, cuando el gobierno de la provincia dice nosotros tenemos una preocupación por el ambiente, uno diría hay que invertir más en parar la deforestación y en recuperar los bosques de Córdoba. Ese dinero invertido en ese tipo de cosas genera en términos de captura de carbono resultados mucho más importantes que cualquier subasta pública que hagamos. O sea, pero hay como una contradicción, ¿no? Lo que no hay que hacer es perder de vista que es una actividad multicausal, que abordar este tipo de problemas exige la perspectiva de mirar simultáneamente un montón de problemas y de activar un montón de respuestas. Y hablando del tema de la conciencia de cada uno, hoy hay un montón de sitios, uno puede buscar en internet, que te miden la huella de carbono con muy pocos elementos que uno ingrese de su vida diaria. Y por ejemplo, si uno entra a Google Vuelos, en Google, entras a vuelos, te tira, por ejemplo, Córdoba Buenos Aires, Córdoba Aeroparque, te tira todas las ofertas que hay y vos lo filtrás y podés filtrar por cantidad de emisiones de CO2 y te tira cuál es el vuelo menos contaminante y vos podés optar por esa opción. Son elementos que suman y que por ahí uno desconoce, ¿no? Muy interesante. Gracias por venir, Amadeo, Silvina, Alfredo. Sumamente instructiva esta charla. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Estamos aquí en Redacción Abierta en vivo a través de la pantalla del 10. Nos vamos al corte. Se viene un tema sumamente interesante que tiene que ver con nuestra historia, la historia de la Argentina en este contexto de uno de los momentos más tristes de la Argentina, la década del 70 y la última dictadura cívico-militar. Ya venimos.